Guardia Nacional en las carreteras y al mismo tiempo de detenciones de bandas que se dedican a este delito. Doctora, ya para cerrar, hay dos temas que yo creo que sí se relacionan en uno solo. El día de hoy sale una encuesta en la cual pues se habla que su aceptación entre la ciudadanía aumenta a 74%, 74.2%, 63.2% siente orgullo por la selección mexicana, pero yo lo quiero relacionar con lo que usted hacía al día de ayer, un llamado cuando pasó el tema del ICE y la demanda o la denuncia que se iba a presentar ante autoridades norteamericanas. Usted llamaba a los partidos políticos, incluso de oposición, a sumarse a esta condena y a esta exigencia de justicia. Lo relaciono por el tema de la popularidad que aumenta en el caso de usted, pero también el que varios partidos, salvo el PRI, se sumaron a este llamado. Si nos puede dar una lectura de este tema que yo considero que es relacionado, doctora, por favor, muchas gracias. Bueno, en el Senado de la República, todos los partidos políticos, es lo que se publicó ayer y le informó el senador Miera a la secretaria de Gobernación, todos los partidos políticos hacen un comunicado, a ver si lo puedes poner, en el Senado de la República. Posterior a este comunicado que firman todos los partidos políticos y que es bueno, porque el llamado que hice ayer, el día de ayer y que mantengo, es que en la defensa de las y los mexicanos en el exterior y la violación de los derechos humanos de nuestros hermanos migrantes, cualquier mexicana o mexicano y miembro más de un partido político debe estar en contra y debe llamar la atención para que no siga esta situación, más después de que 17 mexicanos han fallecido o en centros de detención o en operativos de ICE. Por eso hice el llamado. Dije, podemos tener muchas diferencias en muchos temas, pero en este es muy importante que nos mantengamos unidos para poder demandar que no haya violación a los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos en ningún lugar del mundo, ni en México. Bueno, este es el pronunciamiento que se hace de la Junta de Coordinación Política. Esta soberanía manifiesta su firme e inquebrantable compromiso con la defensa de la vida, la dignidad y la salvaguarda de los derechos fundamentales de la comunidad migrante mexicana. Expresamos nuestra profunda solidaridad y sinceras condolencias a las familias de las víctimas. Su dolor es compartido por toda la nación. Ningún connacional en el exterior debe quedar en el desamparo ni desprotegido frente a posibles abusos de autoridad, uso desproporcionado de la fuerza o violaciones a sus derechos humanos. Y continúa, y lo firman los representantes de todos los partidos políticos en el Senado de la República. Si vas hasta abajo. Estos son quienes los firman, incluida la presidenta de la mesa directiva. Unas horas después, el presidente del PAN y el presidente del PRI solamente me critican, pero no dicen si se solidarizan con los mexicanos o no. O sea, en un tema que no tendría por qué representar ninguna diferencia, el presidente del PRI habla de diferencias con la presidenta, pero no lo escuché en ningún momento hablar de la defensa de los mexicanos en el exterior. E igual el presidente del PAN. A lo mejor no les consultaron que habían firmado, no lo sé. Pero el presidente del PAN nacional igual, criticando a la presidenta, pero en ningún momento mencionó a nuestros hermanos migrantes, en ningún momento. Entonces sí vale la pena resaltar pues estas declaraciones, porque lo que deberían de haber declarado en ese momento es defendemos a los mexicanos en el exterior y no la presidenta no sé qué, la presidenta no sé cuánto. Es un momento en donde hay que defender a las o los mexicanos o no defenderlos, y ahí se definen, ahí se definieron ayer en sus declaraciones. A ellos no les interesa
por lo menos a los presidentes, no así al comunicado que se hizo en el Senado, defender a los mexicanos en el exterior. Ese tipo de respuestas redundarían en el aumento que le mencionaba de su popularidad, porque finalmente esta encuesta es de SDP Noticias, que aumenta a 74%, pero también se junta con las críticas que le hacían por lo que pasó en Zacatecas el fin de semana en una gira, que ahí estaba su popularidad, que no sé qué, pues finalmente hay una encuesta nueva. Es que usan fíjense, hay un evento grande, ¿no?, en Río Grande, y llegaron algunos maestros afuera del evento, a lo mejor por ahí alguna fotografía, no sé, a ver si tienen. Entonces está el evento grande y están afuera algunos maestros de la CENTE gritando. Pues tienen derecho a manifestarse, nadie va ahí con la policía o la Guardia Nacional a decirles muévanse de ahí porque no son bienvenidos, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero eran muy poquitos maestros, incluso cuando dicen que eso está en las redes. Que yo digo, ahora estamos mejor que antes, y ellos dicen, no, imagínense, es que está buenísimo. O sea, maestros de la CENTE, ¿no?, que son súper radicales, supuestamente, ¿no? Ahora, ¿quién los defiende a los maestros de la CENTE? Pues toda la comentocracia que está en contra de nosotros. Porque cuando la CENTE se movilizaba en sus buenas épocas, no salía en ningún periódico, no salía en la tele. Ahora sí sale en las primeras planas de los periódicos. Entonces, ellos son los que, estos comentócratas o conductores que tienen sus redes sociales, dicen, ¿no?, miren, ya cayó la popularidad de la presidenta. Y en ese momento yo digo, estábamos mejor antes, o sea, estaban mejor con la reforma educativa de Peña Nieto, estaban mejor cuando el aumento salarial de los maestros era solo del 3%, estaban mejor cuando no había basificaciones a los profesores, pero pues fue un diálogo que establecimos en el momento, que ellos me dicen, pues yo contesto también, hay derecho. Pero estuvo muy bonito el evento. Vamos. A ver, vamos uno por uno. A ver, Reforma. Gracias, presidenta. Buenos días a los funcionarios. Al margen de lo que nos pueda informar la Fiscalía General de la República sobre el caso del piloto, yo quisiera preguntarle si nos pueden explicar cómo se lleva a cabo este proceso cuando el gobierno de Estados Unidos hace una solicitud para el envío de ciertos detenidos o personas que se encuentran detenidas. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es que el Consejo de Seguridad Nacional que usted preside y que integran parte de su gabinete estudia los nombres que le pide Estados Unidos, si se ve expediente por expediente? ¿Tiene el gobierno de México la posibilidad de negarse o no? ¿Cómo es ese procedimiento? Un poco para entender cómo es que un testigo clave fue entregado. Primero, sobre el caso específico del piloto, como lo mencioné anteriormente, lo va a informar de manera puntual la Fiscalía General de la República. Pero contestando a sus otras preguntas, en efecto sí se ve cada detenido o cada persona privada de su libertad, la revisión que se hace. En este caso, las personas que fueron enviadas, recordemos que fueron personas que para nosotros, para el Gabinete de Seguridad, hacían muchísimo más daño aquí en México que en ningún otro lado. Estamos hablando de personas que por años y años y años habían sido frenadas sus extradiciones, muchas veces cometiendo homicidios en más de 17 ocasiones a servidores públicos del sistema penitenciario, que habían amenazado a ministerios públicos, que habían amenazado a jueces o corrompido también otro tipo de funcionarios. Entonces, la mayoría o la gran cantidad de las personas que fueron enviadas es porque lamentablemente, y así se reconoció desde el inicio de la administración, muchas veces desde adentro de las prisiones seguían haciendo alianzas con otros grupos criminales, cometiendo homicidio, extorsión y dañando al pueblo de México. Principalmente esos fueron los criterios que se toman en cuenta para sacarlos de nuestro país.
A eso se le suma que había una solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde todas estas personas también tenían cargos allá. Pero todas las personas que fueron enviadas tenían investigaciones en curso en México o tenían órdenes de aprehensión vigentes o muchas veces ya cumplimentadas en nuestro país. Pero si tiene un valor estratégico para un caso como este, donde se presume una violación de soberanía, ¿no pesaría más ese criterio como para que permaneciera en manos de las autoridades mexicanas? Lo que buscamos es sacar a la gente que haga violencia en nuestro país. O sea, si en este caso eran solicitados por Estados Unidos y también había un proceso de extradición, se valoró que se pudieran ir. ¿México puede negarse cuando Estados Unidos entrega estas listas? Sí, claro, ¿México y lo puede hemos negarse? hecho en muchas ocasiones, muchas veces, más que negarse, se han revisado cualquier cantidad de procesos de extradición donde no se han dado, donde México se da cuenta que no es procedente la extradición, o como nosotros cuando hemos solicitado extradiciones en Estados Unidos, que también para ellos no ha sido procedente y también, más que negarse, pues no se dan las extradiciones en los dos países. ¿Y por qué en este caso no se negó? ¿En cuál, perdón? En el del Jano. En el del piloto ya lo explicará la Fiscalía General de la República. Como mencioné, es una investigación que tienen ellos desde antes de la llegada de la fiscal Ernestina Godoy.